Abordistas, bienvenidos a un lugar donde fue el auge de la cultura maya. Y sigue dando de qué hablar por su nuevo desarrollo en la infraestructura. Bienvenido a Palenque. Hola abordistas, hoy nos adentramos en el corazón de la selva chiapaneca para descubrir uno de los tesoros más impresionantes de México, Palenque. Este mágico pueblo con apenas poco más de 40,000 habitantes está rodeado de naturaleza exuberante y una historia milenaria. Aquí se encuentra uno de los sitios arqueológicos más fascinantes de la civilización maya, con pirámides imponentes como el Templo de las Inscripciones, el Palacio, la tumba del Rey Pacal, así que vamos a ver qué nos espera. Bienvenidos a un nuevo video, estamos en Palenque. En Palenque, ¡wow! Realmente empezamos este video en el Tren Maya porque ya hicimos una ruta de todo. Tren Maya primero, desayuno después, ruinas después. Les vamos a enseñar el Airbnb donde estamos, está muy padre. Y bueno, estamos aquí, ahorita estamos en la estación de Palenque del Tren Maya. El Tren Maya fue totalmente inaugurado porque lo inauguraron por partes. Empezaron aproximadamente a mediados del 2024 y pues bueno, fue totalmente inaugurado el 15 de diciembre de 2024. O sea, apenitas se acaban de abrir las últimas estaciones que estaban en desarrollo, pero pues bueno. Y actualmente recorre la mayoría de los estados del sur como Quintana Roo, como Chiapas, como Yucatán, Campeche y ya. Miren abordistas, una corrección, estamos en Palenque, lo que no incluye es un puerto o una estación más bien en Villahermosa, que estaría como por acá, que ojalá algún día lo conecten en un suburbano, pero sí hay una estación en Tabasco que es la de Tenosique, mírenlo, y aparentemente aquí en El Triunfo, que nunca he ido, hasta para conocernos va a servir. Y bueno, ahí está Tania viendo hacia dónde vamos a hacer el viaje. A ver, ahorita, yo le dije a Carlos que sí incluía Tabasco y él me dijo, no es cierto, para que vean, chequen el mapa. No todo es Villahermosa, tienen razón. Conéctate, no sé qué. Y el viaje que me gustaría hacer algún día es salir de Palenque, irnos todo por acá. Aquí hay que bajarse aquí para hay que agarrar cruzar. otro. Ajá. Entonces bajas aquí en Escárcega, que aquí se come riquísimo mariscos. Y nos Y vamos vienes por acá, todo por acá, que esta me la eché en carretera hace poco. Y qué bueno que ya hay tren. Vamos a bajarnos en las ruinas para que ustedes vayan conociendo. En Ixcabal, aquí vamos a ir. Esta me gusta mucho, el que no haya ido a Ixcabal vaya. Y nos vamos a Bacalar. Aquí nos estaríamos unos días. Por toda la Riviera Maya. Exacto. Ya luego subimos hasta Tulum, que es donde vive la familia de Tania. Y ya luego con su otra familia que vive en Playa del Carmen también. Y Cancún lo vamos a banear porque es bien aburrido. Pero bueno, ahí está. Esa podría ser una. Ya luego de ahí podríamos agarrar Chichén Itzá. Exactamente, agarramos la otra ruta y nos regresamos hasta Palenque. Estaría muy padre. Acabo de encontrar a mi papá que le encanta viajar junto con mi mamá. Yo creo que ahí viene la pasión de todos sus hijos. De hecho, la que más viaja es mi hermana. Pero fíjense que el primer comentario que me dijo fue de no le tiene nada que ver con los de Europa, está igual o más chingones. Así que mi papá es fresa. Así que ahí les dejo su comentario. Y miren, aquí tenemos otro viajero que es mi papá. Y de hecho venimos antes a conocer el Tren Maya y luego él se vino para acá. A ver, tú que has ido en muchas estaciones en otros países, ¿qué tal el Tren Maya? Esta estación de Palenque es de primera, de primer mundo. No le pide nada a ninguna estación de tren de Europa, ni de los de Italia, ni de los de España, ni los de París, que los que he tomado. Esto está muy bonito. El día que esto esté funcionando al 100% de turistas va a ser una cosa increíble. Y bueno, se ve que está muy nueva esta estación porque todavía la venta de boletos es directamente en la taquilla, pero creo que posiblemente más adelante ya haya venta de boletos directamente en las maquinitas porque ya las pusieron, pero pues es tan nuevo que todavía no las activan, así que estará muy padre, muy padre. Ojalá que cuando vayamos a hacer la ruta del Tren Maya, que les acabamos de comentar en el mapa, ya haya venta de boletos en las maquinitas y les enseñemos cómo se usan. Abordistas. Bueno, ya estamos
recargando pilas nos venimos a desayunar aquí al Café Jade, que dicen que está muy rico, nos lo recomendaron. Yo he venido 3 veces a Palenque en los últimos 8 años y la verdad que siempre vengo acá a desayunar. Está riquísimo, recomendado, hay de todo y te les vamos a pasar así un flachazo del desayuno que pedimos. Yo pedí un sándwich Jade que yo lo llamo sándwich VIP para amanecer y que te dé para todo el día porque vamos a subir las ruinas en un ratito, así que va a estar bien padre. Y yo pedí un croque madame. Un dato muy curioso que de este restaurante es que venden cocina típica chiapaneca y también cocina internacional, porque como si lo escucharon hace ratito, yo pedí un croque madame que vamos a ver qué tal está. Y yo nunca he venido, ojo. Ella sí es nueva. Yo soy nueva en este restaurancito que está muy rico, muy bonito, muy pintoresco y muy selvático. Y como les seguía diciendo, tienen una máquina para hacer café aquí en la sala de espera. No, el café está. Y el café chapaneco, les dije que Tania lo adora. Yo lo amo. O sea, literal, si tienen la oportunidad de visitar Chiapas, prueben su café. Está impresionante. Yo lo tengo en mi top 1 de cafés nacionales. De ahí sigue, pues, creo que el café veracruzano y de ahí el café oaxaqueño. Y les voy a pasar el menú porque increíblemente hay un platillo tabasqueño que es de donde nosotros somos, pero pues no lo pedimos porque venimos a comer otras cosas. Sí, se nos antojaron otras cosas, pero vamos a ver qué tal está. Carlos dice que está muy rico. Todo está rico, todo. Yo les diré, yo creo que más adelante en el video les daré mi punto de vista, mi review del restaurante Café Jade. Abordistas, qué bonito lugar para caminar aquí en la Cañada. Lleno de restaurantes, puestecitos locales. Huele riquísimo a café. Aquí en Chiapas hacen muy buen café. De hecho, es el favorito de Tania. Yo casi no tomo café más que en bebidas exóticas como cócteles. Hay restaurancitos, cafés, hay heladerías, hay de todo. Y el caminito está muy así, turístico, muy padre. Una de las cosas que puedes encontrar aquí en Chiapas, en Palenque y realmente en casi todo el sur es vida salvaje. Por ejemplo, aquí es muy común encontrar monos aulladores, encontramos varios bien padres y mucha gente empezaron a aullar y mucha gente salió a tomarle fotos, videos. Bueno, aquí la vida silvestre va a lo que va. Entonces, eso es muy padre venir al sur. Es muy en contacto con la naturaleza. De hecho, donde nosotros somos de Villahermosa, igual hay muchísimos animales por todos lados. Ahí es común ver cocodrilos, por cierto. Sigamos viendo qué onda porque todavía vamos para las ruinas. Abordistas, ya estamos en la mera entrada de Palenque. Ha cambiado tanto en 8 años. Primera cosa que les puedo decir, ya no pueden subir en coche hasta las pirámides. No, y ahora sí es caminandito o en un carrito. En un carrito. Antes ya me acuerdo que subías, dejabas el coche casi como a 100 metros de las pirámides y empezabas. Y ahorita es desde abajo y ya empiezas a subirlo ya sea en bus o con guía, con tour o a pie. La verdad es que la entrada del sitio arqueológico está de primer mundo. Sí, muy padre. Y hay muchísimas instrucciones para que tú puedas entender qué hacer y hablan varias lenguas. Así Eso sí, es. si no hablan una lengua, ahí te consiguen. Ahorita me consiguieron para hacerla de traductor. Te consiguen la lengua. Te consiguen la lengua que necesitas. Y bueno, les dejamos ahorita más o menos un videíto que explica muy bien los costos y los tours que dan. Yo hice el primero hace muchos años, pero mi familia no lo ha hecho. Bueno, mi papá, que era Tarzán, él hizo los 2, pero yo solo he hecho uno. Vamos a ver cuál desean ahorita. 1,600 estructuras. Gracias a esto sabemos que Palenque se cataloga como la tercera ciudad maya más grande e importante. La primera, Calakmul en Campeche. Segundo, Tikal, Guatemala. Tercer lugar es Palenque. Es mi lugar favorito. Es mío igual. Sí, Lo de amarillo es la parte descubierta, es el 2%. 98% está oculto por selva. Ajá. ¿Qué pueden hacer en Palenque? El tour arqueológico, visitar el área descubierta y después una caminata en la selva para ver la parte no explorada. Depende El tour del más día. completo en Palenque son 2 horas a 2 horas 20 minutos. El básico, 1 hora. ¿Okay? Los precios son estos, miren. Ahí está lo bueno. 1,500 básico. Y el completo, Y el que vas 2,000, hasta allá con hasta los la hongos selva, gratis, 2,800. Y en dólares, está Si chido. quieren en inglés, francés, alemán, chino, mandarín, lo que ¿Es quieran. neta? Queremos Todo. en árabe. El maya. En maya. ¿tienes en Shalom, maya? yala yala. Yala. ¿Qué significa? Yala yala es vámonos. Vámonos. Hola.
A mí me encantan todos los recorridos, tanto el de la selva como el arqueológico, el largo, el corto. Y bueno, todos los recorridos tienen un costo diferente. En la entrada pueden encontrar un guía turístico que les puede dar los costos, que más o menos están entre $100 y $200 aproximadamente, corto, largo. Y bueno, el que ustedes quieran tomar está perfecto. Oigan, un dato adicional es que los domingos la entrada para los nacionales es gratuita, solamente muestran su credencial de lector, su INE, y pues acceden. Y como tip extra, traigan repelente de mosquitos porque estamos en una selva y aquí sí son bien chingones los mosquitos para picar. Y ya vi que mi familia decidió que vamos a tomar el tour número 1, así que los que no lo han tomado va a estar bien padre. Vamos a subir las pirámides por la selva y va a estar todo. Luego la gente no me cree cuando cuento ese tipo de historias. Por eso traigo al que lo vivió conmigo. Yo una vez salvé una camioneta que se fuera por un precipicio por aquí, cuando antes te dejaban subir tu coche hasta el estacionamiento de Palenque. Aquí está el mero mero. ¿Te salvé o no te salvé la camioneta? Sí, mira, fue una anécdota que antes podía subir todo el cerro y la gente, pero se llenaba mucho. De hecho, esto que hicieron estuvo bien porque ya hay más lugar para estacionarse. Entonces en esa época no te podías estacionar, ya estaba muy lleno y nos quedábamos sobre los cerros, o sea, sobre la carretera en el cerro. Así es. Pero dando reversa en una se nos fue una llanta, bueno, a mí se me fue una llanta y ahí la camioneta se iba a ir del cerro, o sea, pues ya ahí la camioneta va y se iba a perder y ahí tuvimos que brincar en la llanta, conseguir gente que nos ayudara. Pero yo ya estaba muy nervioso porque ya habíamos intentado sacar varias veces y la llanta no conectaba y se estaba yendo más y más y más. Entonces yo le dije a Carlos, ya no puedo y toma las llaves, güey, y tú saca esa madre. Y a ver si no te... Y yo así de, yo la saco. Y la sacamos, y la güey. logramos salvar la camioneta. Y no le dio ni un peso a la gente que nos ayudó. Para unas caguamas. Ah, sí, es cierto. No había efectivo, había caguamas, ya me entendí. Así fue como nos ayudaron, porque prometimos caguamas. Éramos prohambres. Tenía años que no tocaba una serpiente. Y sigue siendo lo mismo, está frío, que da miedo. Mira, mira. Y ese no se te enrolla así. Ese no se toca, ¿verdad? Sí, y es venenosa por los colores. No, es falso coral. Ahí está padrísimo. O sea que se hace como la ruda. Aquí Se está. llama mimetismo. Imitan los colores de una especie venenosa para evitar depredadores. Oh, está todo El dan. coralillo. Se pueden tomar fotos con los camaleones o las serpientes con uno nativo de Sudamérica. Ay, qué padre. Ya lo sé. ¿Y cuándo cambia de color este? Cuando se sienten amenazados, cuando tienen miedo, cuando hay un depredador cerca. Para los que vengan en un año a Palenque van a tener esta en vivo y en directo y él te las va a aventar así. Muchas gracias. Bueno, les voy a explicar un poquito acerca de los costos. La entrada para el parque vale 109. Miren, aquí estoy en la lonita que tienen aquí afuera. Vale 109 la entrada al Parque Nacional de Palenque, pero también hay un costo adicional del INAH. Este costo solamente lo pagan los turistas internacionales, los nacionales entramos sin costo. Esta cuota no la pagamos, pero normalmente los boletos sí, los pagamos toditos. ¡Hagan bulla pues! ¡Eso! Y ya salieron. Como buen lugar arqueológico mexicano hay muchos lugares para hacer compras de último momento, como gorras y sombreros y agua, con agua de raspadito. Y Ahí está, miren. Y hay para comprar snacks, sabritas, aguas, Gatorades, Coco. Powerade, cocos. Que mi papá y mi mamá ya vieron los cocos atacando y... Ahí está. ¿Cuál es la media luna? Ay, qué bonito. Ay, qué hermoso. Nos tocó buen día porque realmente no hay mucho sol y no he sentido tanto mosquito, así que todo bien, todo bien. Aunque no hemos entrado a la selva, la Candona, que obviamente es mucha humedad y deben de haber mosquitos,
Espero que estén dormidos ahorita. Amigole. Mira, ahí están las naranjas arriba. Allá las bajan, acá las venden. Negocio redondo. Naranja. Venta. Ok, datos importantes antes de entrar a las ruinas de Palenque. Vénganse con ropa cómoda. Miren, zapatos, tenis, short, bueno, short o pantalón cómodo, playerita ligera y tráiganse repelente, traigan gorra porque luego hay mucho sol y también si pueden bloqueador solar. Una mochilita para cargar cositas como Powerade, agua, algún snack que quieran comer y pues nada. Los últimos estudios topográficos realizados en el año 2000, sabemos que todo esto fue la extensión de la antigua ciudad maya. Palenque tiene un registro de más de 1,600 estructuras. Y gracias a esto sabemos que Palenque se cataloga como la tercera ciudad maya más grande e importante. La primera es Calakmul, en el estado de Campeche. Segundo lugar, Tikal, en Guatemala. Y el tercer lugar es lo que hoy vamos a visitar. Pero de 1,600 estructuras ya registradas, lo que vemos en color amarillo es la parte descubierta, la parte ya explorada, que es el 2% nada más. 98% está oculto por la selva. Koshla, es decir, en maya, vámonos. Ahorita en este video no vamos a ir porque andamos en modo familiar, pero ya fui a los tres. Mixolja, Agua Azul, Roberto Barrios. Déjenme explicarles padre y fácil. Mixolja, Cabañas, hay una cueva dentro de la cascada, que es esta. Aquí se hizo una película donde un tipo se tiró. Agua Azul es una serie de cascadas y vas cayendo. Ahí tuve unas experiencias más de mi vida. Y Roberto Barrios es la más natural. Hay una piscina natural abajo de una cascada gigante. No, pues pasar en las cascadas y hay cuevas también. Rapidito les digo, chicos, no se puede meter dron. 29,000 pesos el permiso y la multa, quién sabe en cuánto, pero multipliquen un más. Chicos, para los que quieran venir a grabar, cámara profesional, 5,000 pesos el uso de la cámara dentro del parque. ¿Y cuánto una Action Cam? Una Action Cam está en 60 pesos el uso en cualquier parte del parque, hasta en el museo. Ahí se los dejamos. Pero en la parte superior hay dos nombres. El primero es Palenque, el segundo es Lacamja. Lacamja es el nombre oficial que tiene la ciudad, que lleva la ciudad. Palenque es el sobrenombre que fue puesto por un catalán en el 1773. Entonces la palabra Palenque, que proviene del catalán, significa valles de madera, lugar empalizado o lugar fortificado. Qué bonito. El nombre oficial, que es Lacamja, está en maya y quiere decir lugar de las grandes aguas. Les tengo una historia. Mi familia siempre ha estado muy apegada con venir a Palenque, a Mixolja, a todos estos lugares mayas, y hay cierta magia y nos gusta muchísimo. De hecho, tenía un tío que quería muchísimo, saludos al cielo, mi tío José Ramón, nos contaba unas historias de los mayas bien padres alrededor de la fogata y él le encantaba Palenque. Y me acuerdo que aparte era muy fanático de Pacal, que fue un gobernante aquí en Palenque muy importante, y hay historias místicas de ciencia ficción y de todas se las. El chiste que él tenía un perro, un cholo escuincle, que quería muchísimo, y cuando falleció pues le consiguieron una casita porque pues todos mis primos vivían en otras partes y nadie podía quedarse con el perro. Entonces la familia que adoptó al perro, sin conocer de dónde provenía el perro, ni la historia ni nada, cuando la adoptaron le pusieron de nombre Pacal, místico. Hace muchos años se podía subir esta pirámide, esta que está aquí. Allá adentro es donde encontraron al grandísimo gobernante de todos los tiempos, Pacal. Y yo tengo una foto justo ahí que le voy a decir a mi mamá si me la puede conseguir para ponérsela, y si no, pues se perdió en el tiempo.
1994 se descubrió la tumba de la Reina Roja por Fanny López y Arnoldo González Cruz, arqueólogos chiapanecos de la capital, que sería Tuxtla Gutiérrez. En un momento van a ingresar 12 escalones, van a subir, son 7 metros de profundidad, hay entrada y salida. En la cámara central van a hallar esto, observen, el sarcófago y lápida y pigmento rojo en la parte interna. Esto fue lo que se encontró dentro del sarcófago, los restos de una dama ataviada con más de 1.250 piezas de piedras semipreciosas como el jade, jadeitas, malaquitas, conchas, obsidianas y piedras quiritas. Lo rojo que estamos observando es sulfuro de mercurio con un 20% cinabrio. El maya lo utilizó para pintar el resto humano. ¿Con qué finalidad? Conservar y evitar saqueos. Al momento de cerrar el sarcófago, deja de ingresar oxígeno y con la descomposición del cuerpo empieza a acumular gases. Ouch. Si alguien profanaba la tumba, inhalar el gas es mortal. De ahí surge la teoría de maldiciones, pero no fue así. Les aconsejo plenamente que cuando vengan, no solo a Palenque, sino a cualquier lugar de turismo, vengan con un guía porque hay cosas importantes que les dicen que no salen en todos los libros o tal vez no lo han investigado o leído, como varias cosas que vamos a poner ahorita. Y bueno, justo ahí, esta grandota es la tumba de Pacal y esta chiquita es la Reina Roja. Qué mala onda, ¿eh? O sea, vean la diferencia, no habían igualdades. Y bueno, esta es una técnica milenaria, pies y manos, chavos. Ay, serio. Miren, vean a doña Hilda. Sí, Entrada ya. reducida, con cuidado. Huele a humedad con repelente de mosquitos. ¿Y dónde están los restos? Si está en el museo, doña Aznar. No agarramos el tour de venirnos por la selva, pero yo ya lo agarré una vez y es justamente ahí. Ahí acabas, ahí hay como un mini templo y justo donde está mi dedo por ahí vas entrando y entras de frente a esta que está aquí. Así que para el que quiera agarrar ese tour por la selva, es por ahí donde entras. Uy. Realmente tomamos el tour corto porque tenemos otro eventito más adelante, entonces necesitamos hacer esto un poquito más dinámico y con menos tiempo, pero también les recomendamos el tour de la jungla que está padrísimo, inclusive te llevan como a un tipo de tour así Indiana Jones, muy padre. Les vamos a dejar los datos del guía local para que cuando vengan lo contacten directamente a él, porque él es el que los lleva a ese tour bien padre que pasa por un sendero que solamente ellos conocen. Y bueno, pues no lo tomamos por cuestiones de tiempo, pero pues espero que todo lo que les estamos compartiendo ahorita en contenido les ayude a conocer un poquito más sobre esta civilización maya en Palenque. Y bueno, para los que quieran saber cuál es el otro evento de los saboristas, síganos aquí en las redes sociales porque en las historias vamos a subir qué vamos a hacer después de aquí. Va a estar muy padre, va a haber comidita, va a haber música, va a haber chismecito, así que mejor vamos a chismear todos juntos. Estábamos subiendo una subidita y nos quedamos sin aire. Una de las cosas que sí me da un poco de lástima de aquí es que, bueno, una es por el deterioro, obviamente, y la otra es por el tipo de turistas que venían, ya no se pueden subir a las pirámides. De hecho, no los explicó el guía y yo ya lo sabía. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era súper niño me subía a todas. Luego de joven me subí a varias. A esta, de hecho, que tenemos acá, ya no la podemos subir. Y yo me Sí. subí esa hace como 8 años. Yo también tuve la oportunidad todavía inclusive de subir a la de Pacal. Igual yo. Yo me acuerdo que hasta bajé con Yo- mi papá. Sí, está un poquito tenebroso bajar y reducido en espacio,
pero es una experiencia increíble. Y ya no dejan, desde el 2000 está prohibido y solo puedes bajar si tienes un certificado para hacer algún tipo de investigación y Es tiene que correcto. venir evaluada. Entonces, lástima chicos, al menos que se consiguen un guía que vaya a hacer una investigación, no van a poder bajar. La zona arqueológica cubre aproximadamente 2.5 kilómetros cuadrados y solamente se ha investigado una partecita así. Imagínense cuántos vestigios arqueológicos han perdidos en la selva lacandona. Lástima que también ya no se va a poder descubrir, al menos por un buen rato, todos esos templos y vestigios que están ocultos porque hay una prohibición de talar en esta selva lacandona. Entonces, hasta que siga la prohibición no se va a poder descubrir nada de todo eso que está oculto. Sarcófago. Mini sarcófago. Todos los detalles y los grabados están dentro de aquella estructura. Esta es la lápida que pesa 7 toneladas con el grabado, que tiene 2 versiones, ahorita damos más detalles, y el espacio donde se encontró los restos de Pakal. Observen, se ven 3 perfiles en la parte superior, 1, 2 y 3, y 3 igual en la parte baja. El escritor suizo-alemán Erich von Däniken interpreta de que Pakal está dentro de una cápsula piloteando una nave. Pero él aprovechándose, bueno, en su libro narra de que Pakal era un extraterrestre, un alienígena, Claro que no. que solo baja a gobernar a los mayas y aquí estaba de regreso al espacio. Estaba muy de fama el primer viaje a la luna, que fue en el 1969. Esta interpretación fue en 1972. O sea, a finales de los años 70, 80 y 90, Palenque fue muy visitado. Todo el mundo quería venir a ver el astronauta. El punto representa una unidad, la barra 5 unidades. Sí, ellos inventaron las Los matemáticas mayas lo en maya. adoptaron y el matemático maya fue el creador o el inventor del número 0 antes que los romanos. 18 de marzo. C, pájaro carpintero, es el ave de la fortuna, de la buena suerte. Ah, viste, me estás a ganármela. Racionalista, diestra, práctica, normal, liberal. Yo 25 de enero. El mes Chen, principio infinito, unidad Dios de las flores, diestro y demostrativo. Ahí está, chavos. ¿Cuáles son tus datos, Elvic? Mi nombre es Víctor Álvarez Cruz, pues nativo de Palenque. Mi número de teléfono es 916-116-7551. Los invito a conocer esta bella ciudad maya llamada Palenque. También hacemos caminata en la selva, puede ser un recorrido de 1 hora, 2 horas o hasta más tiempo. Gracias. Ahí Vic. tienen, ese es el mero bueno. Y hay comedia en todas sus historias. Y datos importantes Para del servirle. ovni. Y datos importantes de OVNI. Bueno, tengo que subir la que está acá porque mi familia ya se está yendo y obviamente me quité el peso para subir más rápido. Porque estoy seguro que en unos años va también por deterioro y visitas y todo, va a estar bloqueado para subir. Que es esta. Vamos a ver cuánto me he hecho, no creo que sea mucho. Pero antes de subir, déjenme decirles que todo ese monte que ven ahí atrás sería la pirámide más grande del mundo maya y la más alta de todo México. Pero por temas de la protección a la tala y a las selvas, no pueden descubrirla. Entonces se encuentra cubierta de árboles, monte y de cuánta cosa. Pero espero algún día al menos esta, ¿no? Nos hagan el favor de descubrirla y ver qué era. ¿Creen que fue un templo de ceremonias? O sea, de sacrificio seguramente. Y empezamos el primer paso. Aquí la técnica, chicos, es pies y manos. Pies y manos para que no te caigas. Y eso que yo traigo una cámara, pero con 2 manos es más fácil. Ya vamos a la mitad del camino. Uf, me siento como pícoro con todo ese peso que me quité. Oh, sí, está dura. Es que las escaleras son muy... Vean, los pasos son muy altos. Subimos. Allá va Tania.
Y vean la vista. Si no fuera por estos árboles, ves otro pocos de templos que están descubiertos, chiquititos, pero miren, hasta acá arriba. Y sigo agarrando aire. Sí, estuvo un poco dura la subida. Bueno, ya que ya agarré aire, abordistas, les aconsejo plenamente que vengan. Este es mi zona arqueológica favorita del país, Palenque. Está bien rico, lleno de... No hay calor, no hay frío, hay humedad, por eso sudas mucho. Gente muy padre, trabajadora aquí, guías espléndidos. La vista hasta la torre más alta que hay ahorita descubierta está increíble. Dato exótico de los abordistas. Ahorita que ya bajamos esta pirámide, quiero contarles que cansa más subirla, pero es mucho más fácil que bajarla. Bajarla no cansa mucho, pero es un pedo. Es bien peligroso también. Hay varias técnicas, como el que baja sentado, como el que baja como le da a entender, y yo la bajo de ladito. Así me enseñaron de chiquito, es la que estoy usando, infalible. Ya los mayas pensaban en el futuro para toda la gente que iba a venir en silla de ruedas a visitar sus ruinas. No, estos eran unos genios. Les digo que eran unos chingones los mayas. La civilización maya es una de las más importantes civilizaciones que ha existido. Tuvo presencia en varios países, no nada más en México. También tuvo presencia en Guatemala, tuvo presencia en Honduras, en El Salvador, y dicen que han encontrado vestigios hasta en Nicaragua. No está oficializado, pero pues sí. Y bueno, abordistas, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, regálenos un palenquístico like y suscríbanse y pongan la campanita para que les avise cuando subamos videíto. Hasta la próxima. ¡Chao, bye!